Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Para que tengan vida. Les saludamos desde este rincón de la Radio de la Virgen, en el que nos dedicamos a la salud, a la enfermedad, a la prevención, a los cuidados, con toda la humildad y con el deseo de que pueda ayudar a los que nos escuchan desde el otro lado. Muy agradecidos, como siempre, por estar ahí. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de nuevo por Inés de Medrano, la doctora Inés de Medrano, médico de familia como yo, la misma especialidad que hice yo. Buenos días, Inés. Buenos días. Gracias por venir. Hoy, si te parece, vamos con el sumario de hoy y les contamos a los oyentes. En el problema médico de hoy hablaremos sobre todo del vértigo, de la inestabilidad, de los mareos. Trataremos de los diferentes tipos más frecuentes, de la diferencia con los síncopes, los mareos, de los tratamientos, de las crisis, también de las secuelas de los vértigos, de cómo impactan en la vida diaria, las caídas, la rehabilitación vestibular y la importancia del ejercicio y también de la alimentación. En la sección de Medicina y Cultura hablaremos del cuadro de Joaquín Sorolla Triste herencia con María Alonso, profesora de arte, relacionado con la poliomielitis, y acabaremos siempre, como siempre, con la oración de los niños que hoy nos manda María. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden escribirnos a Paseo Lanceros 2, a Radio María, primera planta, 28024 de Madrid. Y también en atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, también pueden preguntarnos, hacer sus preguntas o sus peticiones. También nos pueden encontrar, como saben ya, en la página web de Radio María, en radiomaria.es, en la sección de podcast y programas. Ahí tienen todos los programas, entre ellos Para que tengan vida, así como los anteriores programas, y también pueden escucharnos en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Bueno, pues como decía, estoy acompañada hoy por mi amiga Inés de Medrano, médico de familia, igual que yo. Buenas, Inés. Buenos días. Inés ya ha venido más veces al programa y hoy pues nos hemos metido en un tema que ya teníamos ganas hace tiempo de coger, pero que es verdad que es complicadillo porque abarca muchas patologías y quizá no siendo torrinos ni neuróloga las dos, pues sea un poco complejo, pero es verdad que es una patología que vemos mucho nosotras en la atención primaria, en urgencia se ve muchísimo y que que seguro que alguno de nuestros oyentes ha sufrido. Vamos a hablar de los mareos, así que es un término muy amplio, muy general, de la estabilidad. Ya hace 4 semanas hablamos con Tamara Suquet, enfermera de la prevención de caídas, y eso también tiene mucho que ver, porque claro, es un problema que da muchas caídas, puede darlas. Así que si quieres, Inés, cuéntanos un poquito lo que es la estabilidad y luego nos metemos ya con los mareos. Muy bien, pues nada, la verdad es que, como dices, Alicia, es un tema complejo porque es muy inespecífico y los mareos y la falta de estabilidad tiene que ver con muchas cosas. Y en parte es bonito porque pues darte cuenta de que la estabilidad depende de un montón de cosas en el cuerpo, quiere decir que el cuerpo está muy bien hecho y que está todo muy correlacionado. Y entonces, digamos que para tener estabilidad dependen de muchos sistemas. Lo primero sería la información que recibe el cerebro o el sistema nervioso central de lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo que pasa a nuestro alrededor en el cuerpo viene dado, lo notamos a través de, en este sentido, pues los órganos de los sentidos, especialmente la vista. El oído también ayudaría, pero en otros aspectos que luego abordaremos. Y el sistema locomotor, que nos mantiene de pie, de manera que tenemos como estos sentidos que nos dicen en el cuerpo cómo estamos, dónde estamos posicionados, en qué lugar, y nos ayudan a orientarnos, y
esta información es llevada al cerebro, que es, digamos, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Como el jefe que coordina todo, a través del sistema nervioso periférico, que son nervios que conducen toda la información al cerebro. El cerebro se ubica y luego manda la respuesta al cuerpo para hacer una determinada tarea en estabilidad, a través de esos mismos nervios que han llevado la información de cómo estamos y dónde estamos. Por lo tanto, influyen muchos sistemas. Para empezar, la vista, que ayuda a hacernos una panorámica de dónde estamos. El oído, que no solo tiene que ver con la audición, sino también con una parte del oído que conocemos menos, pero que está como metida en el cerebro. Que tiene es que ver, el equilibrio. Sí, tiene que ver sobre todo con el equilibrio. Nos manda información sobre cómo está colocada nuestra cabeza y sobre cómo está colocado nuestro cuerpo con respecto a la cabeza. Uh-huh. Y luego, por supuesto, pues los nervios que llevan esta información y el cerebro que la regula toda. Digamos, la pone en conjunto y hace una idea general. O sea, que tendríamos por un lado, bueno, pues esto afectaría sobre todo eso a la estabilidad y también a la marcha, claro, que es una patología que puede afectarse, o sea, la marcha es un trastorno, es una actividad que hacemos que se puede ver afectada precisamente por multitud de trastornos, como pueden afectar pues el cerebelo, el oído, incluso la vista, o nervios oculomotores que mueven los ojos, etcétera. Bueno, pues hay muchos cuadros que pueden afectar a la marcha, por eso hay que explorarlos bien, sobre todo preguntar al paciente. Y también es importante que los pacientes, los oyentes, entiendan que lo más importante es la exploración y que lo que nos cuentan, más que un montón de pruebas diagnósticas que también se pueden hacer, evidentemente, si ya vemos necesarias, pero que lo más importante es la exploración física, la exploración neurológica y la exploración física. Bueno, pues no sé si quieres que ya pasemos un poquito a lo que es más el vértigo y diferenciarlo también de otros trastornos, quizá diríamos, antes de entrar en el vértigo, que pueden confundirse, ¿no? Porque digo, tengo vértigo, tengo mareo, tengo fatiga, dependiendo de la zona, incluso de España, se puede decir de distintas formas, ¿no? Podríamos hablar de lo que es el presíncope, un poco también, que puede ser la percepción, si quieres contarnos tú. Sí, es como la percepción de pérdida de conciencia inminente, pues probablemente por habitualmente causas vasculares. Esto es muy típico, pues por ejemplo en verano, ¿no? En verano que los vasos se dilatan por el calor, baja la tensión, especialmente en los ancianos que no tienen percepción tanto de la sed y por lo tanto no beben mucho y entonces la tensión no se compensa, y especialmente en aquellos que toman antihipertensivos, fármacos que bajan la tensión pues porque habitualmente lo necesitan, pero llega el verano, yo tengo 3 fármacos que me bajan la tensión, por las condiciones climatológicas del calor me bajo la tensión ya per se y tengo mucho riesgo de tener bajadas de tensión brusca que lo que hacen es bajar el riego sanguíneo en el cerebro y por lo tanto como una sensación así como de que me desmayo. Esto también es muy frecuente en la mujer joven, especialmente con cambios de temperatura brusca, pues el típico paciente que te cuenta que un día de repente de mucho frío en invierno se mete en el metro, de repente mucho calor, mucha gente, sensación de agobio, y eso sería un presíncope, ¿no? Como la sensación de que se me va la vista, de que empiezo a ver negro, de que me voy a tambalear. Lo siguiente ya sería el síncope, que es cuando perdemos la conciencia, pero no siempre tiene por qué darse este síncope, ¿no? Esto suele tener que ver con un tema vascular, con la capacidad de que llegue riego sanguíneo al cerebro y sigan las funciones corticales. Pero esto es a veces un síntoma en específico que se confunde con el vértigo, que no tiene que ver con esta sensación de pérdida de conciencia. Eso es, normalmente estos presíncopes, bueno, pues típicamente mujeres jóvenes, verano, calor, estar mucho tiempo de pie o sin beber, pues se pueden prevenir un poquito con hidratación, pues si llega esa sensación tumbarse o sentarse para no llegar a caer, que lo peor del síncope es pues la brecha que te puedes hacer si te pilla en altura, ¿no? Luego estaría, bueno, distintos tipos de desequilibrios, que es la imposibilidad de mantener ese equilibrio con sensación de caída inminente, ¿no? Cuando estás en marcha o de pie. Sobre todo más evidente la oscuridad, por lo que decía Inés de que la vista también ayuda a mantener el equilibrio,
y básicamente se debe sobre todo a enfermedades del sistema nervioso central. Aquí sería un cajón desastre muy grande. También el propio envejecimiento, el envejecimiento neuronal, las atrofias del cerebro propias de la edad, igual que salen arrugas en la piel, pues el cerebro se va deteriorando y no tiene esa capacidad a lo mejor de, por ejemplo, hacer una marcha en tándem, que llamamos, que es poner un pie delante del otro. Pues a lo mejor la persona mayor anda bien, más o menos manteniendo una base de sustentación amplia, ampliando eso donde apoya los pies, pero si le pedimos que camine con un pie detrás del otro se desequilibra. Eso es bastante frecuente también por el propio envejecimiento, también por enfermedades del cerebelo y demás, que exploraríamos en consulta y que si hace falta pues derivaríamos a neurología o a otorrino según viéramos. Luego está el término ese tan inespecífico del mareo o la inestabilidad, que bueno, cuéntanos tú un poco, porque ahí hay, bueno, el mareo es el gran cajón, ¿no? Claro, cuando viene un paciente a la consulta, y esto es yo creo que es una cuestión bastante frecuente, ¿no? Y te dice, no, lo que me pasa, doctora, es que estoy mareado. Y mareado, es un término muy inespecífico que hay que ir abordando, pues viendo qué clase de síntomas para clasificarlo, que nos ayuda a decidir un poco por dónde tiramos, y que creemos que lo que está afectado es un tema pues vascular, si lo que creemos que está afectado es un tema de la marcha, si lo que creemos que está afectado es un tema locomotor, si lo que creemos que está afectado es el oído y por lo tanto lo que tenemos es un vértigo, o si por el contrario, pues uno tiene una sensación más inespecífica que a veces tiene que ver también con una sensación de angustia, pues por problemas de la vida, ¿no? Y es que cuando el cuerpo, o sea, cuando la cabeza no descansa bien y porque estamos angustiados o porque tenemos muchos problemas, en el fondo el cuerpo lo traduce, porque somos una unidad, no tenemos, ¿no? No va por un lado el cuerpo y por otro lado, digamos, la mente, ¿no? O la psique, que diríamos, sino que todo se relaciona, ¿no? Y cuando uno está con pues diversos problemas, angustiado o preocupado, el cuerpo también lo traduce, y también la sensación puede ser como de embotamiento, como de eso, de mareo, ¿no? Como muy inespecífico, pero bueno, yo creo que esto es importante entenderlo de cara a nosotros, pues que esto es como, una vez ya se ha explorado, una vez ya le he preguntado al paciente, una vez ya ha mirado que el resto de cosas no son, pues igual me tengo que plantear que lo que es preguntar pues un poco cómo está la vida, ¿no? Pero claro, me parece importante como que sea un diagnóstico de exclusión, que le llamamos en medicina, que es, bueno, tú mira todo lo anterior, porque lo anterior tiene ciertas causas que son visibles o que son perceptibles en la exploración. Claro. Y cuando ya está todo bien, igual lo que hay que mirar es, oye, ¿qué te está pasando en tu vida? Porque en el fondo lo que pasa en la vida también afecta al cuerpo. Claro, bueno, muy frecuente motivo de consulta en atención primaria y urgencias es las crisis de ansiedad, que producen una hiperventilación. El paciente tiene la sensación de que le falta el aire, aunque en realidad le sobra, decimos nosotros, ¿no? Porque está hiperventilando. Esa hiperventilación puede dar una sensación de mareo así inespecífico, incluso de sudoración, palidez, pero mucho malestar. Además se suele acompañar, claro, nosotros preguntamos si a veces se duermen las manos, las yemas de los dedos, alrededor de la boca, tiene que como suspirar. Ese suspiro, esa disnea suspirosa que llamamos, es casi exclusiva de la ansiedad, pero bueno, por supuesto hay que explorar, hay que mirar cómo satura, cómo tiene el pulmón, ¿no? Porque a lo mejor tiene una fatiga por otra cosa, ¿no? Fatiga, disnea, que es la sensación de falta de aire, que es que aquí cada uno lo llamamos de una forma, ¿no? Pero bueno, es verdad que sobre todo preguntar, ¿no? Y que no todo es pues solo una cosa. Puede haber muchísimas cosas que pueden dar esta sensación de mareo, de inestabilidad. Bueno, por supuesto, a veces también incluso virus estomacales que dan como sensación de náusea, fatiga, ¿no? Que dan un malestar, o incluso pues náuseas del embarazo que dan esa sensación. Bueno, yo creo que todos en la vida hemos tenido un momento, claro, de pasar algún momento así regular, de fiebre, catarro, de que me encuentro regular, y las sensaciones de que como me encuentro mal. Y eso lo traducimos muchas veces al lenguaje en me mareo. Me mareo, exacto. ¿No? Pero hay que aprender también un poco, o desde la medicina aprendemos un poco a clasificar, porque es la manera de orientarnos hacia dónde vamos, ¿no? Claro.
Eso es. Y luego, bueno, pues tendríamos ya un poco el tema estrella quizá de hoy, que es el vértigo, que es esa sensación, lo que caracteriza al vértigo es la sensación de movimiento del propio sujeto o del entorno alrededor del sujeto, ¿no? Que habitualmente es como que todo gira. Nosotros siempre decimos, pero te mareas, te gira las cosas, porque no me gira, es como que estoy así como... Pues entonces no es un vértigo, ¿no? Es verdad que, bueno, puede haber vértigos de muchos tipos. Nosotros vamos a hablar aquí un poquito en general de los más frecuentes. Y es verdad que, claro, esta sensación de tanto giro produce muchísimo malestar. Los que lo hemos sufrido, yo le digo a los pacientes, ¿está bien? A ver, está bien, ¿no? Haber sufrido vértigo alguna vez, porque así sabes lo bien que se está cuando no se está con vértigo. Y valoras mucho más lo que tú decías al principio, ¿no? Tienen que funcionar tantas cosas para que uno no esté mareado, que casi no estarlo es un milagro. Y claro, cuando uno se encuentra bien, lo aprecia más, ¿no? Pero es verdad que tiene que funcionar todo tan bien. Y aquí normalmente pues puede haber dos tipos de vértigos. Los más importantes son los que son periféricos, que llamamos así a los que son referentes al oído, que serían los menos graves, aunque pueden llegar a ser muy incapacitantes, y los vértigos centrales, que son ya de sistema nervioso central, que pueden ser o bien del tronco cerebral o del cerebelo o de otras zonas del cerebro que también son importantes, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito del vértigo que es el tema estrella. Quizá el más frecuente, Inés, empezamos por el más frecuente, que el que tiene más prevalencia, y ahora nos cuentas un poquito sobre esto también. Bueno, a mí la verdad es que mirando un poco los datos de prevalencia me ha llamado mucho la atención que decía un artículo que entre 3 y 7% de personas acuden a atención primaria con un vértigo periférico, un vértigo paroxístico benigno que se llama, que es como el más frecuente. Sí. Y es el más benigno, gracias a Dios, o sea que lo frecuente es lo leve, ¿no? Aunque incapacitante, porque también lo has dicho muy bien, Alicia, es bastante incapacitante. Eso quiere decir que mucha gente, exactamente, pues entre 3 y 7 de cada 100 padecen algún vértigo en alguna ocasión. A algún momento de su vida, sí, en algún momento de su vida. Entonces, el vértigo periférico, que tiene que ver, como has dicho, con la afectación del oído, y especialmente dentro de este vértigo periférico hay varios tipos en función de si la causa es una infección, en función de si la causa es que uno de los sistemas que ayuda al oído a localizarse no está funcionando, lo que sea, pues fallan. Tenemos varias clasificaciones. Y dentro de esta clasificación, el vértigo paroxístico benigno, que es como muy repentino, de poca duración y que, hay diversas causas, que se da especialmente pues a veces después de un golpe o a veces simplemente por la vida diaria, que se libera como una piedrecilla que hay dentro del oído que nos ayuda a ubicar cómo está colocada la cabeza con respecto al cuerpo. Pues esto lo que desencadena es esa sensación de que estoy todo el rato en movimiento a pesar de que mi cabeza y mi cuerpo están quietos. Eso es. Este vértigo es característico que sea posicional, o sea, se llama así, vértigo posicional, tiene que ver con la posición. Dependiendo de dónde se libere esa piedrecita, que se llaman otoconias, que están en los conductos que llamamos semicirculares del oído, que hay 3, pues la más frecuente es que sea en el posterior, que recordar, sí. No me acuerdo ya. Pero, pues según, normalmente, a mí cuando me ha dado, normalmente ha sido tumbada en la cama, y al levantarte, tú ya estás viendo que te notas un poco raro. A mí lo que me suele pasar es que yo ya incluso con los ojos cerrados noto como hay ráfagas, ¿no? Pum, pum, se mueve todo. Y al levantarte efectivamente pues ya es como si te estuvieras subiendo a una montaña rusa de estas que te centrifugan, de esas que había en los parques de atracciones que te dan vueltas sin parar, ¿no? Pues era la sensación. O como que estás montando eso en una ruleta rápida, ¿no? Suele durar unos 10 segundos, 30 como mucho. Eso es también característico de la crisis de vértigo rotatorio, del que todo gira. Y estando quieto, revierte, o sea, se calma. Es verdad que a veces te queda como un malestar después, pero es paroxístico, es decir, que para y revierte solo, ¿no? Y le hemos puesto el nombre de benigno, se lo han puesto los que saben mucho antes, para que la gente no se preocupe, porque es verdad que es muy desagradable. Y que puede preocupar porque no es un mareillo como los que decíamos antes, ¿no? Una inestabilidad sin más. Es un momento muy malo, pues puede desencadenar incluso vómitos, náuseas. El paciente puede venir muy malo. De hecho, a veces viene pues muy nauseoso, que claro, dura poco, pero el momento que lo tiene, pues a lo mejor ha vomitado y demás.
bueno, pues es verdad que una vez que ya sabes que lo tienes, pues sabes que hay que esperar un poco y que eso, estando quieto, va a revertir. A veces es verdad que tarda, ¿no? Pero bueno, es esto. Este es el más frecuente por las piedrecitas que tienes en el oído interno, que se liberan. Y es verdad que nosotros con la exploración podemos más o menos localizar, los otorrinos mucho mejor, porque tienen máquinas con cámaras y con gafas que ven el movimiento exacto de los ojos, porque producen una cosa que llamamos nistagmus, que es un movimiento como de ráfagas. Para que el oyente nos entienda más o menos, yo lo imagino así como cuando está pasando el tren y tú vas mirando los vagones, ¿no? Como a sacudidas, ¿no? A sacadas. Pues eso es lo que produce el vértigo sin que haya un tren delante pasando, ¿no? Que un metro, que tú lo ves muy rápido. Y en la exploración nos orienta hacia qué vestíbulo, qué oído es el que está afectado, y así podemos hacer unas maniobras que suelen ser bastante fáciles de hacer en la consulta si localizamos más o menos. O sea, que es una patología que con unas maniobras puede mejorar mucho. Hay que localizar el sitio donde está la piedra esa liberada, normalmente con la maniobra de Epley, que la puede buscar el paciente en YouTube, e incluso hacerla en casa con ayuda de alguien, porque yo creo que uno solo... Sí, sobre todo con ayuda de alguien. Yo recuerdo la primera vez que intenté hacer una de estas maniobras, claro, para saber exactamente qué conducto semicircular, como nos decía Alicia, especificando bien qué estructura está afectada, qué conducto semicircular está afectado, que es un poco lo primero que hay que explorar para poder hacer la maniobra hacia un lado o hacia el otro y recolocar la piedrecilla, el otolito, en el lugar correspondiente. Pues primero tienes que provocar el vértigo. Y entonces esto, bueno, yo en la exploración, pues esto que lo estudias, que es bonito, porque en el fondo dices, bueno, solo con una serie de movimientos puedo mejorar la vida del paciente, no hace falta un fármaco, no hace falta pruebas diagnósticos, y esto yo creo que a los que somos médicos de familia nos gusta, porque satisfactorio, claro, claro. Pues es algo que podemos hacer en una consulta sin mucha más herramienta. Pero bueno, la primera vez que quise hacerlo, que yo me llevaba estudiado ahí cómo lo iba a hacer y demás, bueno, pues el provocar el vértigo se pone muy mal porque, claro, un vértigo, como decía Alicia, es muy incapacitante. Y yo me asusté mucho y recuerdo que estaba con mi tutor y me dijo, ¿has puesto una cara cuando la paciente se ha como desorientado y demás? Y dice, esto es lo que pasa. Entonces procura que cuando vas a hacer esto... Les avisamos. Claro, decirle que te vas a marear. No te preocupes, de aquí no te caes. Claro. Yo te voy a sujetar porque estás en la camilla. Yo me pongo guantes porque suelen sudar mucho, a veces se ponen a sudar. Y a veces hasta me quito la bata para no acalorarme, porque es verdad que nosotros también tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Los otorrinos tienen máquinas que les sientan con sillas que les inclinan en la inclinación perfecta, pero nosotros lo hacemos en nuestra camilla de atención primaria normal y corriente, incluso en la cama del paciente si estamos en su domicilio. Sí. Se puede hacer y los familiares también le pueden hacer esta maniobra en casa si más o menos el médico se lo ha explicado también un poquito. Sí, yo tengo de hecho una compañera mía que tiene vértigos, ella es médico de familia también, y siempre cuenta que ella lo intenta hacer sola. Se lo hace sola, claro. Y entonces, sí, ya hay veces que le va bien y hay otras veces que dice, si estoy muy mala, no consigo, no puedes, porque estoy muy desorientada. Claro, porque se te va la habitación encima, claro. Bueno, pues es verdad que es una patología muy frecuente, es verdad que incapacitante, a veces incluso eso provoca bajas porque a lo mejor el paciente no puede trabajar, pero que es benigna y que cede rápido. Hay muchos otros tipos de vértigos. Bueno, puede haber, como decía Inés, infecciones, se piensa que por herpes, que bueno, pues virus, catarros, que igual que dan una faringitis, pues pueden dar una neuritis, una inflamación del laberinto. Lo más importante es que descartemos que no sean cuadros que sean ya más importantes. Y luego, como dicen algunos otorrinos, una crisis de vértigo al año no hace daño. Pero es verdad que ya más puede ser incapacitante, porque luego tendríamos la enfermedad de Meniere, que es como la otra gran vértigo periférico más importante, ¿no? Que ya no está posicional, sino que las crisis son más largas, duran más, a veces se relacionan con problemas de audición y con incluso ruidos en el oído, y suelen ser crisis que duran incluso horas. Ahora mismo no me acuerdo, bueno, puede variar en los pacientes, y eso se produce por un problema de la linfa, que es el líquido que está en el oído interno, bueno, pues por presiones y demás. Si solamente tiene una crisis al año el paciente, normalmente tratamos los síntomas y ya está.
pero si ya son más e incapacitan mucho, porque claro, son bajas, pues es que no solamente la baja, es que el paciente no se puede mover, pues ahí a lo mejor los otorrinos tienen que hacer tratamientos dentro del tímpano, inyectar pues ototóxicos incluso, gentamicina, que es un antibiótico tóxico para el vestíbulo, para anularlo, para que el paciente no reciba esa información extra que está teniendo, que le produce esa sensación, o corticoides intratimpánicos, o tratamientos incluso preventivos. Bueno, pues esto es una enfermedad que ya sí que siguen los otorrinos si hace falta, ¿no? El Meniere, que vamos, que es verdad que es mucho menos prevalente, por suerte, que, gracias a Dios, que el paroxístico benigno. Y luego tendríamos también, es raro, pero de estos que pueden dar crisis así más recurrentes, como quizá el Meniere, que son las migrañas vestibulares. O sea, hay pacientes que les duele la cabeza y se trata con un triptano o con un naproxeno, y hay pacientes que les da vértigo migrañoso. O sea, es una cosa muy curiosa. Yo esto no lo he tenido nunca, o si lo he tenido se me ha escapado. Yo nunca he tenido un vértigo, gracias a Dios. No, digo pacientes que lo hayan tenido. Una migraña vestibular tampoco la he visto. Yo tampoco la he visto. No tengo muy claro si sabría reconocer, claro, porque bueno, uno está como muy acostumbrado a tener en la cabeza que si alguien viene por dolor de cabeza precisamente, pues explorar si lo que no tiene es una migraña, que es un síndrome en el cual te duele la cabeza cada X, ¿no? Y recurrentemente, y efectivamente tiene un tratamiento muy específico. Es verdad que yo los pacientes que he tenido que tienen vértigos recurrentes es gente mayor, en la cual yo creo que hay que mirar bien, porque como hemos comentado, todo lo que tiene que ver con el equilibrio está formado por... O sea, el equilibrio se mantiene por un montón de sistemas, y en la gente mayor el envejecimiento y otras patologías hacen que se les mezcle un poco todo, ¿no? Y puedes tener, claro, el oído mal y tener un vértigo puro, pero es menos frecuente porque probablemente también tengas una enfermedad pues de los vasos por ya la vejez, o quizás tus músculos no estén tan fuertes como estaban y eso añade un poco de desequilibrio, y entonces ya se vuelve quizás un tema más complejo. Sí. Entonces yo nunca he tenido un paciente joven que me haya contado que tiene crisis vertiginosas o vértigos cada poco tiempo, por lo tanto nunca he pensado en la migraña vertiginosa, ¿no? Pero igual bueno, existe. Igual también me lo he comido, ahora que lo vemos. Bueno, pues existe. Luego también hay que pensar si son... Bueno, no he dicho el Meniere, que quizá el Meniere, que no lo he comentado, bueno, normalmente el tratamiento es sintomático, pero quizá es la única patología que se beneficie verdaderamente con el tratamiento con la famosa betahistina, que es el SERC de toda la vida, que la gente seguro que muchos lo tienen en su receta, y son medicamentos que no se deberían poner a largo plazo salvo en esta única opción, porque los efectos secundarios a largo plazo, ahora hablaremos de la rehabilitación vestibular, son mayores que el beneficio que aporta. Solamente, por eso he dicho, lo de una crisis de vértigo al año no hace daño, en ese momento se trataría puntualmente la crisis, pero con tratamientos muy cortos, igual que en el vértigo paroxístico, que se pueden hacer pautas cortas de sedantes vestibulares como la sulpirida famosa, que si no se la puede tomar porque está muy nauseoso, se la pinchamos, pero que se puede poner vía oral si el paciente lo tolera, fenomenal. Pero que tratamientos a largo plazo en el vértigo se deberían evitar salvo prevención en estos pacientes que tienen cuadros recurrentes. Estamos como a mitad del programa, nos queda mucho, es que es verdad que es un tema apasionante. Te voy a traer una canción para recentrar luego el tema que me está últimamente pues viniendo mucho a la cabeza, que es del grupo Tuyo, que son unos chicos católicos, que se llama Tú, el único rey. Quiero ponerte por encima de
Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois, médico de familia, y me acompaña aquí también hoy en el estudio central de Radio María Inés de Medrano, médico de familia también. Estamos hablando de los mareos, del gran cajón desastre de los mareos y sobre todo del vértigo. Hemos hablado del vértigo más frecuente, que es el posicional paroxístico, otros tipos de mareos. Se nos ha olvidado hablar, Inés, del típico mareo cinético de los barcos, que es el que yo tengo cada 2x3 cuando recorro una montaña en Asturias y llego fatal al destino, que este es muy típico en niños que tienen tendencia a marearse y bueno, y algunos adultos que nos quedamos siempre con la tendencia, sobre todo si no conducimos, porque o vamos muy atrás en el coche o en el autobús, o en el autobús, mirando una pantalla. Claro, por lo que hablábamos de que la vista ayuda a ese equilibrio, porque cuando tú vas dirigiendo el coche no te mareas, claro, pero cuando tú no llevas el control y miras por la ventana o demás, pues puede venir esa sensación de mareo cinético que llamamos típico de los barcos, que tiene un tratamiento bastante sencillo con la típica biodramina, es la marca, pero es que podemos decirlo porque creo que no hay más, que es un antihistamínico, que bueno, también hay biodramina con cafeína, que también ayuda, la cafeína ayuda mucho y bueno, pues es un vértigo pues totalmente, un mareo muy benigno, evidentemente, pero bueno, se pasa mal, cuando lo tienes, incluso podemos llegar a vomitar. Vamos a hablar ahora, si te parece, bueno, nos quedaba algún vértigo periférico, que son muy raros, pero bueno, si al médico de familia no nos queda claro, evidentemente lo vamos a mandar al otorrino. Hay neurotorrinos, otorrinoneurólogos, o sea, quiero decir que dentro de la especialidad de otorrino hay algunos que se dedican mucho a los vértigos y luego dentro de la especialidad de neuro también hay algunos que se dedican mucho a los vértigos. Pero bueno, nosotros ya lo derivaremos al que nos parezca, que también es la enfermedad autoinmune del oído interno. Yo esta no la conocía y como en todo hay enfermedades autoinmunes del tiroides, del páncreas, por supuesto del sistema nervioso central y algunos anticuerpos, pues resulta que van ahí al oído interno, autoanticuerpos normalmente. Y bueno, pues como muchas otras enfermedades autoinmunes que atacan nuestros propios anticuerpos a partes del cuerpo, bueno, puede ser la mala desgracia de que te afecten al oído interno y eso produzca la sensación de inestabilidad que hablábamos. Y vamos a pasar, si te parece, Inés, que es un tema también muy importante, a los vértigos del sistema nervioso central, que bueno, pues tenemos varios tipos, ¿no? Desde la enfermedad de la esclerosis múltiple, que hicimos ya un programa anteriormente, que como puede afectar a todos, la enfermedad de las 1000 caras, ya decíamos en aquel programa, pues también puede afectar al equilibrio, al vértigo. Pues y a otras que me vas a contar tú. ¿Te dejo hablar? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos da miedo así en general a los médicos cuando viene un vértigo es esto. Claro, puede ser tan leve como un vértigo posicional paroxístico benigno, que es este que hemos explicado, y tan grave como una patología del sistema nervioso central.
pues entre las patologías del sistema nervioso central tenemos el ictus, ¿no? Un tema de falta de perfusión, es decir, falta de que llegue riego sanguíneo con el oxígeno necesario para que el tejido cerebral funcione y, por lo tanto, cualquier área del tejido cerebral y dentro del cerebro, o el sistema nervioso central, mejor dicho, afectación o bien del cerebelo o bien del cerebro y de áreas, pues el tálamo también tiene, el tálamo es una parte entre el cerebro y el tronco encefálico que coordina, es decir, bueno, sobre todo que coordina toda la información que llega de la posición y del equilibrio, pues ictus en estas zonas podrían dar un vértigo central que se distingue de los vértigos periféricos con varias cosas. Primero, que este nistagmo, este movimiento del ojo que nos contaba Alicia, no es concordante, no es solo horizontal, ¿no? Nos ha contado esto del tren y uno se imagina que el ojo va recuperando, es como que intenta mirar el tren en todo su conjunto y entonces va recuperando constantemente la dirección. Y la forma en que se mueve, esas sacudidas horizontales en el vértigo periférico. Pero el vértigo central no respeta esto. Es como si el ojo se volviese loco, ¿no? Un poco esto es lo que se describe. Y luego, otra de las cosas que contamos o que tenemos en cuenta a la hora de explorar es que las alteraciones del equilibrio y de la marcha asociados a un vértigo, en un vértigo central no son concordantes. De manera que en un vértigo periférico podemos intuir que si falla uno de los oídos, por así decirlo, tienes un nistagmo, un movimiento del ojo hacia un lado, y la alteración de la marcha normalmente en función de si es hipofunción, es decir, una función de menos, se movería el cuerpo o tenderías la marcha hacia la lateralización, hacia el sentido contrario, y sin embargo si es hiperfunción, pues por ejemplo esto que hablábamos de las laberintitis, que son infecciones del oído interno, del laberinto del oído interno, sería una hiperfunción, una función de más del oído. Y sin embargo, pues tendrías un nistagmo, un movimiento ocular hacia un lado y tu marcha se desviaría hacia el lado en la exploración. Esto, pues en un vértigo periférico es concordante, de manera que uno puede pensar, bueno, si ocurre esto es lo que tiene que ocurrir. Si ocurre esto en el ojo, ocurre esto en la marcha, más o menos. Puedes dudar, bueno, pues si se mueve para un lado, se mueve para el otro, pero la inestabilidad es concordante con la exploración del nistagmo. Sin embargo, en el vértigo central esto no ocurre. No hay manera de entender por qué hacia un lado, por qué hacia el otro, ni el movimiento ocular es solamente horizontal y por lo tanto puedo decir, bueno, pues si el ojo se mueve para acá, la marcha debería estar para este otro lado, ¿no? Con lo cual hay signos que nos ayudan a entender que lo que está teniendo el paciente es un vértigo central. Además, normalmente pues se asocian a otras cosas, ¿no? El área del cerebro no está afectada. Es raro que esté afectado solo una mínima área que afectaría solo al sistema del equilibrio, sino que habitualmente se acompaña, pues, por ejemplo, de una cosa que llamamos mano torpe, que es que el paciente no sea capaz de escribir o de hacer una serie de movimientos coordinados, que esto en el vértigo periférico debería estar conservado, o alteraciones del lenguaje, afasias que le llamamos, que es de repente que el paciente no es capaz de o bien nombrar bien las cosas, o bien tener un lenguaje que se comprenda, ¿no? A veces, pues esto se ve alterado, u otras funciones, ¿no? Pues evidentemente todo el mundo sabe que todo el mundo sabe no, pero yo creo que tenemos bastante conocimiento de que si la comisura del labio se te cae el agua al beber, pues ahí está pasando algo, o si de repente se me queda paralizado medio cuerpo, pues... Claro, o un paciente que tenga, como decía, esclerosis múltiple ya de antes, pues evidentemente si tiene un vértigo, pues podemos pensar que sea también relacionado. También hay que pensar en lesiones ocupantes de espacio, a veces tumores, que pueden ser benignos, ¿eh? Hay lesiones benignas del nervio, como el esvanoma famoso del oído interno, que puede dar un vértigo, que va apareciendo de forma paulatina, tontorrona, no es de golpe, puede ser episódico o no, pero eso también hay que descartarlo cuando vemos un vértigo que no nos queda a nosotros del todo claro. Ahí lo
derivaríamos al otorrino para hacer, ahí sí que habría que hacer una prueba de imagen, normalmente la resonancia magnética, porque no hemos dicho que en urgencias lo que se hace de urgencia es un TAC, si es que sospechamos algo más importante, como decía Inés, de un ictus, un trastorno central. Y el TAC es verdad que la sensibilidad que tiene es muy bajita, de menos del 1%, a veces se nos escapan muchos porque no se ve nada en realidad, hay que hacer luego más pruebas ya en consulta, pruebas de imagen, pruebas de ojos para ver ese nistagmus que decía Inés, o la resonancia que nos puede dar mucha más sensibilidad, pero vamos, que a veces tampoco toda, ¿eh? Pero lo más importante, como decíamos, la exploración. Es que esto es fundamental, una exploración bien hecha, a veces por un neurootorrino o un otorrino especialista en vértigos. Y luego, pues, una cosa muy importante que tenemos que hablar, porque es que se nos iría el tiempo, es del cómo rehabilitamos eso, ¿no? Porque, claro, el problema es que el vértigo tiene secuelas. A veces deja, por supuesto, impactos en la vida diaria, del día a día, pues porque para empezar la gente acude a consulta, con lo cual ya ese día lo ha perdido porque tiene que venir a consulta. Y luego, pues, muchas veces a urgencias, la calidad de vida, a veces afecta el sueño, afecta incluso a la salud mental, porque es que produce angustia, deterioro de, a ver si me va a dar, ¿no? Bueno, y pérdida de función, ¿no? Yo creo que todas las enfermedades que nos generan una pérdida de funcionalidad en nuestro día a día, pues conllevan en cierto modo una alteración también de nuestra mente, ¿no? Porque en el fondo yo estoy preocupado porque he perdido la capacidad de hacer cosas que ahora ya no puedo hacer y antes hacía, y esto requiere cierto duelo, ¿no? Claro, efectivamente, si se quedan secuelas como alteraciones en la marcha o de un ictus, secuelas de un ictus o de un tumor o de una lesión desmielinizante, pues claro, hay secuelas, ¿no? Y esto pues es un problema con elevado coste para el paciente, a nivel también personal y económico, ¿no? Y luego está lo que ya hablamos hace 4 semanas del tema de las caídas, porque si el paciente pierde flexibilidad, reduce su actividad, tiene miedo a caerse, pues al final se mete en una pescadilla que se muerde la cola de como tengo miedo a caerme, me muevo menos, y esto es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque cada vez hay más pérdida de músculo, más pérdida de flexibilidad, de movilidad y de fuerza, que aumenta el riesgo de caídas a su vez. O sea, el propio miedo a caerse empeora todo. Entonces nos vamos a meter en lo que queremos hablar, que es la rehabilitación vestibular, que, pues es verdad que es un tema que puede parecer que no tiene eficacia, pero es verdad que es importantísimo, y sí que se ha demostrado que, que el sistema nervioso central es plástico y que mediante mecanismos de adaptación o de sustitución puede mejorar la estabilidad global y favorecer pues la reincorporación de este paciente a las actividades de la vida diaria dentro de lo que se pueda, ¿no? Y a veces con unos ejercicios muy fáciles que pueden hacerse pues bien en domicilio o a lo mejor en rehabilitación del hospital, que ahora vamos a contar, porque es verdad que queremos sobre todo decirles a nuestros oyentes que si tienes mareo, si tienes vértigo e inestabilidad, te pongas a hacer rehabilitación, que te puedes beneficiar mucho de esto, ¿no? Y además la edad avanzada no se asocia a peores resultados, o sea, hay que hacerlo a cualquier edad, no vale decir, no, como ya es mayor ya no hay nada que hacer, hay que hacerlo siempre, ¿no? Esto es bastante interesante porque a veces uno piensa que por el hecho de ser mayor y de que esté afectado un montón de cosas, ¿no? Lo que os decía antes, un poco, pues no, y es que ya tengo la catarata, la catarata se opera, pero quiero decirte, o tengo degeneración macular y entonces yo ya como no veo, y además tengo las cervicales que tampoco ayudan, y además es que he perdido movilidad, y además es que tengo el oído afectado, yo ya no tengo, ¿no? Yo ya me postro en una cama, y como decía Sally, pues es importante este descubrimiento, ¿no? Lo que nos dice la estadística, que es que seas mayor o seas joven, tienes opciones de recuperar. Y que el cerebro, todavía incluso con cierta edad, se sigue adaptando. Es una maravilla. A mí esto ya dará para otro, seguro que hacéis otro programa, ¿no? Es muy bonito hablar de la plasticidad neuronal. A mí es una cosa que me apasiona, porque pues cómo el cerebro se adapta, cómo es capaz de volver a generar otros caminos. Otros caminos, eso es otra vía recalculando, ¿no? GPS, pues a veces hay que usar bastón o andador, ¿no? Porque no es suficiente con el propio equilibrio y tenemos que evitar caídas, como ya dijimos también aquí, pero lo más importante es que la rehabilitación sí que puede ayudar en este tipo de problemas que estamos hablando hoy a compensar.
¿Y cuáles son las técnicas? Pues desde ejercicios domiciliarios que nosotros, ahora mismo se pueden encontrar en Internet en un montón de sitios. Ejercicios de rehabilitación vestibular. Hay un montón de tablas. Nosotros los podemos dar, por supuesto, en la consulta. Si el paciente es mayor, se lo damos en papel para que lo tengan. O se los explicamos si no saben leer. Pero vamos, normalmente son gráficos, con lo cual hasta el que no sabe leer lo puede hacer. O sea, que esto no habría problema, porque son pues ejercicios muy sencillos de la vista, del cuello, a veces con una pelota, pasarla de una mano a la otra, levantarse y sentarse de una silla. No tiene mucha complicación y no ha habido... O sea, se sabe que cualquiera mejora. También parece que hay evidencia en el que el tai chi, que son movimientos pues muy suaves que se hacen con ejercicios físicos del cuello y del cuerpo, pues también mejora. Luego es curioso, pero la Nintendo Wii, la Wii Fit, esta, que yo no soy nada fan de estas cosas, pero es que se utiliza. Sí. Claro, la realidad virtual. Se utilizan técnicas de realidad virtual, se le pone al paciente pues incluso unas gafas de realidad virtual que pueden hacer que en el espacio él aprenda a manejar su cuerpo. Hay una cosa muy curiosa, Inés, que he aprendido haciendo el curso claro, cuando el cuerpo se adapta tanto, yo siempre me he preguntado cómo los bailarines pueden dar tantas vueltas sobre sí mismos sin marearse. Y es curiosísimo porque el sistema vestibular se adapta también a ese giro continuo, con lo cual los bailarines tienen como más dormido, por así decirlo, el sistema vestibular. ¿Qué pasa? Que no les afecta tanto giro, porque yo digo, madre mía, yo hago eso y es que, caigo redonda, ¿no? Ellos no les afecta porque lo tienen como adormilado, porque lo han estimulado tanto. ¿Qué pasa? Que en la oscuridad ellos se desequilibran más. Porque utilizan más la vista. Utilizan más la vista. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso la rehabilitación vestibular también utiliza mucho la vista. Claro. Porque, cuando hay un mecanismo que está muy inhibido pues por una lesión o por un baile crónico, porque es un profesional del tema, pues la vista también ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces es una maravilla, ¿no? Pues estímulos de la retina, como deslizamiento de imágenes. También, hay máquinas de posturografía dinámica, que esto ya son pues de otorrino, de neuro, ¿no? Que les meten en una especie de, pues de máquina que... Fíjate, ahí también es que es curiosísimo. Estimuladores a nivel de la lengua, que tienen como unos chips. Esto yo no lo he visto nunca en ningún paciente mío, pero lo he visto que lo hacen en, el hospital de aquí de España, se utilizan. Les ponen, si ellos se van desestabilizando hacia un lado, como que se manda un estímulo hacia la lengua, de manera que la lengua va produciendo neurotransmisores que le dicen al paciente cómo tiene su cuerpo. O sea, es que es impresionante lo que se puede llegar a hacer. El neurofeedback y todas estas cosas que con vibraciones, con vibraciones que se ponen en el cuerpo, vibradores para que el paciente detecte la vibración, es impresionante, ¿no? Y pues que hay cosas que hacer, o sea que si no vemos mejoría con los ejercicios de domicilio, pues derivamos que los otorrinos y los neurootorrinos pues hacen rehabilitación vestibular, lo pueden hacer, y esto disminuye mucho el presbivértigo, que es el vértigo típico de la ancianidad. Incluso enfermedades de Parkinson que también tengan alteraciones de la marcha, y por supuesto pues la calidad de vida, ¿no? Que esto es una maravilla. Y luego quería comentar un poquito contigo, Inés, el tema del pues el ejercicio y la no sé si nos va a dar tiempo ya, la alimentación, ¿no? La importancia del ejercicio, los hábitos saludables para prevenir. O sea, es que es una maravilla, ¿no? Como lo importante que es que el paciente que tenga el vértigo no se meta en la cama a no hacer nada, para no marearse. A mí me ha llamado mucho la atención que, hablando un poco de rehabilitación y mirando un poco, yo esto lo desconocía un poco, lo que hablabas de los ejercicios tiene que ver con dos cosas: con la habituación del cerebro a la situación de inestabilidad. Es decir, que están encaminados, por un lado, a mejorar. El tai chi mejora porque tiene especial atención en la postura y en el equilibrio, o sea, es un ejercicio que pone especial atención a esto. Y luego hay otros ejercicios de movimiento de la cabeza que van encaminados a que cuanto repites un movimiento con rapidez, lo que decías del bailarín, el vestíbulo y el oído se acostumbran a funcionar menos. Y esto me parece espectacular, ¿no? Y cómo el ejercicio físico, el estar fuerte, puede ayudarnos también a compensar, ¿no? El bailarín compensa con la vista, por supuesto con el sistema musculoesquelético, los bailarines también fuertes. Claro.
Y entonces la gente que tenga mareo, y especialmente la gente mayor, bueno, pues tiene la posibilidad, exacto, tiene la posibilidad de que estar fuerte le va a ayudar a que si tiene un mareo, compensarlo, porque el sistema musculoesquelético tiene en su potencia la propiocepción, es decir, decirle al cerebro y al cerebelo cómo estamos posicionados, dónde estamos y cómo estamos. Y eso es una cosa que si el oído no funciona bien, podemos compensar con el ejercicio. Bueno, yo creo que hemos tratado muchas cosas, es apasionante y creo que, bueno, pues de todas formas también los oyentes nos pueden escribir para que tengan vida @radiomaria.es para sus dudas y preguntas. Vamos a pasar a Medicina y Cultura porque hoy traigo con María Alonso un tema que, bueno, es un cuadro relacionado con la polio, que es una enfermedad ya erradicada, pero que también producía problemas en la marcha y en la estabilidad. Medicina y Cultura. Y en esta sección de Medicina y Cultura nos vuelve a acompañar hoy María Alonso Aguilera. Buenos días, María. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. Profesora de Historia y de Historia del Arte, apasionada de la medicina, que tantas veces nos ha hablado de cuadros. Y hoy nos trae uno de Joaquín Sorolla, que se llama Triste herencia, para que lo puedan buscar nuestros oyentes en Internet y así lo ven también con la explicación de María. Cuéntanos. Bueno, muy buenos días. Pues vamos a ver esta obra muy importante en la producción de Sorolla y muy fácilmente localizable en Internet. Es una obra de 1899, es un cuadro muy grande. Sorolla estaba veraneando en la playa del Cabañal, en Valencia, como tenía costumbre, bueno, alternaba también con el norte, y de repente, según él cuenta, aparece un grupo de niños guiados por un fraile de San Juan de Dios y les pide permiso para que si era posible que retratara ese grupo. Lo que vemos en la obra es un cuadro que ha dado mucho que hablar. Son diferentes afecciones, en general como secuelas de una poliomielitis, que era muy frecuente entonces. Saben que es una enfermedad sobre todo que padecen los niños, muchísimo, muy común, y además en climas parecidos al de Valencia, ¿no? En climas con inviernos muy suaves y veranos cálidos, y da grandes problemas, sobre todo en el aparato locomotor. Luego les cuento el problema que ha habido con el título de este cuadro. Se presenta a la Expo de París en 1900 y gana el Gran Premio. Y además también aquí en España la medalla de honor en la Exposición de Bellas Artes. Esto va a suponer, es muy importante porque supone la consagración nacional e internacional de Sorolla. Ahora a lo mejor en el siglo XXI una exposición, pues bueno, es una cosa importante para un pintor, pero en ese momento les consagraba, o al revés, o sea, era la forma de dar a conocer a un pintor. Se jugaba mucho, ¿no? Cuando presentaban una obra, una exposición. Sorolla tiene un texto de 1909, o sea, como 10 años después, leo textual, nos dice que sufrí tremendamente cuando lo pinté. Tuve que forzarme todo el tiempo, nunca jamás volveré a pintar un tema como este. Es un cuadro que tiene una gran carga emotiva. De hecho, realizó un montón de obras y dibujos preparatorios que regaló, por ejemplo, a Sargent, también a Blasco Ibáñez, que era su íntimo amigo. Y la obra termina en Nueva York porque la compra por 40.000 pesetas un señor que se llamaba Jesús Vidal, y bueno, y estuvo mucho tiempo en Nueva York. Después, en los 80, se subasta en Sotheby's y luego lo adquiere Bancaja. Por eso la obra vuelve a España. Decía al principio que era complicado el ver cuál era la enfermedad de los niños, porque ahora mismo no hay duda de que son niños con las secuelas de una poliomielitis, pero el problema es que Sorolla no le puso ese título de triste herencia, sino que lo llamó Hijos del Placer. Esto vino a dar lugar a que se considerara que fueran niños con secuelas de la sífilis. Pero actualmente pues los médicos han descartado que se vea ningún síntoma de sífilis en estos niños, y por eso, bueno, y de hecho el nombre fue Blasco Ibáñez quien le convenció para cambiarlo, para enfatizar mucho el sufrimiento de los niños, pero quitando el tema de hijos de placer.
tiene una carga emocional tremenda, ¿no? En esta línea de realismo social que también comparte con Simonet y con Sargent, sobre todo al principio. Vemos también el niño de pie con 2 muletas también en el suelo, ahí puede haber también sufrimiento fetal, puede haber también, como el niñito rubio, una hiperlardosis, o sea, pero no nada que ver con la sífilis. Lo que llevó a ver que pudiera ser enfermos con secuelas sifilíticas era el título, o sea, el título condicionó de alguna manera. Aquí tenemos, o sea, Sorolla, yo siempre digo que nunca reconoceremos lo suficiente la introducción, ¿no?, que hace la modernización de la pintura española, con cuadros. No tiene nada que ver con el impresionismo, aunque es una cosa muy dicha, pero no es así, pero sí con el luminismo, ¿no?, con la luz, que es su pasión y es lo que le interesa pintar. Con esa luz que están, pues, estos niños iluminados por la luz del sol, porque están en el mar, dándose un bañito, y es verdad que, bueno, pues es impresionante, todos desnuditos con esas contracturas musculares, la atrofia en los muslos, sus muletas, por estas secuelas de la polio, que, bueno, gracias a Dios actualmente está erradicada por la vacunación poblacional que tenemos todos, bueno, aunque mucha gente pues tiende a lo mejor a no vacunarse y puede reaparecer casos, ¿no?, por el tema del miedo a las vacunas, pero o sea, recientemente pues es verdad que no se da, pero bueno, todavía puede haber gente mayor que sí que tenga secuelas así de mi edad, 40, 50 años, que sí que tenga secuelas, sí, pues algún tipo de cojera y demás. Muchas gracias, María, nada, por este cuadro de Sorolla. Muchas gracias. Triste herencia, que pueden encontrar nuestros oyentes en internet. Hasta pronto, María. Gracias. Y cerramos con la oración de los niños que hoy nos manda María. Hola, soy María. Quiero pedir por todos aquellos niños que están en el hospital para que se recuperen pronto, y para ello rezamos a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y hasta aquí el programa de hoy de Para que tengan vida. Les ha hablado Alicia Lois, médico de familia, y he estado con Inés de Medrano hablando de los vértigos, de los mareos, la inestabilidad y la rehabilitación. También hemos hablado con María Alonso del cuadro de Sorolla, Triste herencia. Y nos despedimos, no sin antes decirles que pueden escribirnos sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, y escuchar este y los anteriores programas en las plataformas de Radio María, en la parte de podcast, y también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Le doy las gracias a José Luis Lois, que me ha ayudado aquí en el control de sonido. Gracias, papá, como todos los lunes que me acompañas. Y gracias, por supuesto, a Inés, por acompañarme. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Ya nos quedan pendientes temas de neuroplasticidad y demás. Y, por supuesto, a los oyentes, que sin los cuales pues no sería posible este programa. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 2 lunes a las 12:30, después de la hora intermedia, 11:30 en Canarias. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.